¿Cómo están, gente de YouTube? En el video de hoy les voy a explicar de manera sencilla o fácil sobre cómo jugar GTA V Online. Básicamente lo que les hace falta o lo que tienen que hacer para que puedan disfrutar de ese juego. Dicho eso, empecemos con la primera parte. ¿En qué plataforma se puede jugar el modo multijugador de GTA? En eso tenemos muchas opciones. Dentro de la categoría de antigua generación tenemos el PlayStation 4, el Xbox One y PC. En la otra categoría de nueva generación sería PlayStation 5 y Xbox Series XS. Lamentablemente en las consolas de PlayStation 3 y Xbox 360 ya no está disponible el juego, ya que a finales de 2021 Rockstar ya dejó de mantenerlo. En PC, los requerimientos que tienen que tener para correr el juego son estas, que les estaré mostrando en pantalla. Por ejemplo, en requisitos mínimos tienen que tener un Windows 10 de 64 bits y un almacenamiento disponible para más de 120 GB. Sin embargo, en notas adicionales, el juego advierte de que siempre se va a hacer actualizaciones. El segundo requisito, aunque es muy obvio, es la conexión a internet para jugar a cualquier modo online. En consolas obviamente tiene el Wi-Fi, algunas PCs sí lo tienen, pero la mejor conexión siempre sería el cable Ethernet. El tercer elemento que necesitan entender y que aquí les pido que presten mucha atención son las versiones del juego para distintas plataformas. Les voy a explicar lo más sencillo posible, que es donde la mayoría tiene bastantes dudas. Para empezar, como les dije, tenemos consolas de antigua generación, incluyendo el PC, y consolas de nueva generación. Para empezar, en antigua generación, específicamente en PlayStation 4 y Xbox One, lo que tienen disponible para comprar son el GTA V edición Premium. En esa edición van a tener varias bonificaciones de autos, motos y algunos negocios, incluyendo $1 millón en el GTA V Online. Lo siguiente para comprar en antigua generación es el mismo GTA V modo Premium, pero con una tarjeta de tiburón. La tarjeta de tiburón es un monto de dinero en el juego, y en este caso específicamente para antigua generación, por demás tienen esta tarjeta de tiburón blanco que les da $1.500.000 en el juego por demás de esas bonificaciones del modo Premium. Lo mismo sería con la siguiente versión, que es otra tarjeta. La diferencia es que te da $4.250.000 en el juego de GTA Online, aparte de las bonificaciones del modo Premium, porque se sigue manteniendo. Y la última versión que pueden comprar en antigua generación sería lo mismo, pero con los $10 millones en el online. Por supuesto, les mencioné desde el más barato hasta el más caro, y esas 4 versiones que les mencioné en total incluye el GTA V modo historia. Ahora, otra versión que pueden comprar para antigua generación es el Grand Theft Auto V Bundle Edition. Lo que se trata este último juego es de que, por ejemplo, tienen PlayStation 4 o Xbox One y en un futuro cercano o muy pronto quieren cambiar de consolas a la nueva generación, y para que no vuelvan a comprar el juego cuando cambien en consolas, sería en parte conveniente comprar este juego Bundle Edition. Repito una vez más, tienen consolas de antigua generación y pronto desean pasarse en un futuro cercano, tal vez 1 año, 2 años o 6 meses, y piensan esperar todo ese tiempo para cambiar de consolas a nueva generación, y para no volver a comprar cuando cambien a nueva generación en un futuro, les conviene en parte comprar este juego, ya que esa versión, cuando te pases a esa nueva generación, va a incluir todas las modificaciones y arreglos para el PlayStation 5 y Xbox Series XS. Todo eso, cuando te cambies a esa generación, va a incluir, y lo vas a volver a descargar de esa misma compra. Eso sería básicamente. Eso sí, al comprar eso puede que no tengas el modo Premium para antigua generación. En nueva generación tienen 3 opciones para comprar, y es el Grand Theft Auto 5, el normal, que incluye el modo online obviamente, más sus optimizaciones y mejoras de gráficos para esas consolas, y también pueden comprar por separado el modo online. Y por último, la tienda de consolas les deja comprar el GTA V Bundle, pero como nueva generación no tendría bastante sentido porque lo comprarías más caro, aparte de que eso no te va a permitir jugar con los de antigua generación, así que solo compra uno de estos dos, salvo que tengas un PlayStation 4 y quieras comprar para esa versión y también para la nueva consola. En resumen, para antigua generación, PlayStation 4 y Xbox One tienen disponible para comprar el GTA V modo Premium y sus versiones de tarjetas de tiburón, aparte de que también pueden comprar el GTA V para pasarse a la nueva generación cuando tengan la última consola, obviamente. Y para PlayStation 5 y Xbox Series XS pueden comprar el GTA V con modo historia y el online, o aparte solo el modo multijugador. En PC, de escritorio o laptop, siempre y cuando cumplan los requisitos, pueden comprar el GTA V de antigua generación, pero obviamente en diferentes tiendas. Los recomendados sería en Steam o
pago Epic Games. Al igual que las consolas de antigua generación, tienen el GTA V modo premium normal y con las diferentes tarjetas de tiburón. Ahora, el cuarto elemento que tienen que entenderlo y es más fácil de comprenderlo es que los jugadores no pueden jugar con otras personas que tienen diferentes plataformas, aunque sean distintas versiones en las mismas consolas. Por ejemplo, uno de PlayStation 4 no puede jugar con PlayStation 5, ni PlayStation 5 puede jugar con PlayStation 4. Lo mismo con Xbox One con Series XS tampoco puede. Y peor, PC no puede jugar con consolas, solo pueden jugar con las mismas versiones. Eso en teoría, porque para que puedas jugar tienes que comprar la versión que tiene tu amigo, y eso solo lo pueden hacer los de nueva generación. Un ejemplo, mi amigo juega en PlayStation 4, yo tengo PlayStation 5 y justo no puedo jugar porque no tengo la versión del juego para jugar con él. Entonces lo que tengo que hacer es comprar el GTA V modo premium de PlayStation 4, porque sí, la plataforma permite a los de PlayStation 5 y Xbox Series XS comprar la antigua versión. Repito una vez más, solo nueva generación puede hacer ese paso. Eso es lo que hay por ahora, porque este año posiblemente salgan las nuevas versiones para antigua generación, específicamente solo en PC, y probablemente sería en un juego aparte. No creo que agreguen una gran actualización que haga pesado más al juego. Evidentemente puede aumentar los requisitos para que puedan hacer correr esa versión de GTA Online. Seguimos en consolas. El siguiente elemento que tienen que tomar en cuenta bastante son las suscripciones para jugar online, porque sí, tanto para PlayStation y Xbox se paga una membresía mensual para que puedas jugar los juegos de manera online. En Xbox sería el Game Pass Core, el más barato, y en PlayStation sería el PC Plus Essential. O sea que aparte de comprar el modo online o el GTA V con el modo online, van a pagar una suscripción para que puedan jugar el online. A veces en algunas plataformas ponen gratis esas suscripciones durante una semana o un mes como máximo. Y en PC no necesitan pagar para nada una membresía para jugar el modo online, y siempre ha sido así con los otros juegos. Y por último, para iniciar el GTA Online, si tienen agregado el GTA V modo historia, no importa en qué plataforma lo tengan, van a tener que hacer la introducción de esa modalidad de un solo jugador, que va desde el asalto al banco hasta que Franklin sale de su casa. Y ahí yo creo que les va a notificar de que pueden jugar al modo online. Cuando llegue ese momento, se van al menú principal presionando el botón Option en PlayStation, en Xbox el botón menú y en PC la tecla Escape. Abierto eso, se van a la sección online, buscan jugar GTA Online y luego le dan a aceptar. Ahí la modalidad cambia dependiendo de la generación. En antigua generación van a aparecer directamente para crear a su personaje y modificarlo para recién jugar al modo online. Sin embargo, en la nueva generación van a tener que escoger qué carrera criminal quieren hacer. Aparte de que van a recibir $4 millones y esos 4 millones lo tienen que gastar en esas modificaciones de la carrera criminal que escogieron. Después van a modificar a su personaje y hecho eso aparecerán en el mapa del modo online. Espero que les haya gustado mi video, sobre todo que lo hayan entendido, lo expliqué lo mejor posible. Si es así y si te gustó también mi video, por favor déjame tu like y suscríbete para más videos así. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el siguiente contenido. Adiós.